Así que volvieron a hacer otro experimento. En el otro experimento, ¿quién agarraron? A un ratoncito, ¿no? Nuevo. Y a rata. ¿Quién es rata? Rata. A esta ratita nueva, ¿ok? Le pusieron tejido de otro ratón. Entonces, ¿qué hicieron para verificar si es que realmente era la inmunidad adaptativa? Le inyectaron, ¿qué cosa? Linfocitos de un ratoncito previamente sensibilizado. ¿Ok? Linfocitos. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Que de 3 a 7 días empezó el rechazo. O sea, que en este caso sí era el responsable lo que vendrían a ser los linfocitos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya sabemos de que la participación pues, es de los linfocitos. Ok. Pero ahora querían saber más, ¿no? Querían saber qué tipo de enlace, qué cosa pasaba en esa inmunidad adaptativa que justamente llegaba a generar ese rechazo. Y lo que se les ocurrió fue justamente empezar a estudiar lo que viene a ser el CMH, ¿no? Este bracito que era justamente el que presentaba un antígeno, ¿no? Hacia lo que vendría a ser un linfocito T para poder activar, ¿ok? Porque acá también se dieron cuenta de que la activación era importante. Si no había activación, no había todavía el rechazo, ¿no? Entonces, ustedes saben de que hay tipos de CMH, ¿verdad? Hay tipo CMH2, hay tipo de CMH clase 1, ¿verdad? Para que se active un linfocito CD8, ¿qué tipo de CMH tiene que estar? El 1, ¿verdad? Entonces, ya todos sabemos de que en el CMH de tipo 1 debería ser, en este caso, el posible responsable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que también hicieron? También verificaron, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando se generaba un trasplante de piel? Acá en esto rojo, ¿no? Es el trasplante de piel en un humano, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos la participación de las células dendríticas, ¿no? Entonces, esta presentación de, estas APCs, ¿no? O CPAs, como quieran llamarlas, células presentadoras de antígeno, podían llegar hacia el tejido nuevo, captar o procesar los antígenos y llevarlos hacia los nódulos linfáticos para que fuesen presentados, ¿no? A los linfocitos T, ¿no? Entonces, una vez ya presentado un linfocito T, este linfocito T era capaz de salir, buscar justamente a ese antígeno, ¿no? Captarlo y eliminarlo. Por eso es de que se daba justamente la destrucción del injerto, ¿no? Entonces, como yo les dije hace rato, ¿no? El CMH se supone debería ser algo bastante importante y encontraron de que habían reconocimientos de distintos tipos con ese CMH. Tenemos un reconocimiento directo y un reconocimiento indirecto. En el reconocimiento directo, una CPA, como lo que estamos viendo aquí, puede llegar a captar una célula, por ejemplo, ¿no? Una célula dañada, una célula extraña, ¿no? Procesarla y generar un CMH halogénico. ¿Qué quiere decir? Que capturaba también CMH de esa célula y la podía expresar en su membrana. Al tener un CMH de la misma célula, obviamente que en este caso, ¿no? Se podía llegar a dar el reconocimiento de manera directa hacia un linfocito T. Entonces este linfocito T se activaba y se consideraba como aloreactivo. En el reconocimiento indirecto, vamos a ver de que esta CPA primero llega a detectar el tejido, ¿no? Llega a captar lo que viene a ser un CMH halogénico de ese tejido, lo procesa y después con su mismo CMH presenta un antígeno hacia el linfocito T. Aquí ya no hay una presentación con el CMH halogénico, ¿ok? Por eso es de que con esta verificación vieron de que pues el CMH era normalmente el responsable de este tipo de rechazo o aceptación, ¿no? Entonces, acá también, si es que se llegaba a generar justamente la presentación de antígeno, podríamos tener una activación del linfocito, ¿no? Entonces, vamos a ver de que los CMHs que están acá, todos los de aquí, ¿ok? Pueden llegar a justamente presentar un antígeno a una célula T, ¿ok? Acá está un CMH propio, por ejemplo. Aquí está el péptido, que puede ser un péptido extraño, ¿verdad? Hacia un receptor de tipo T y obviamente lo posterior es de que exista segunda señal, tercera señal y activación del linfocito.
En un reconocimiento alogénico o aloreconocimiento, ¿no? Se da de dos maneras, con un CMH halogénico y con el aloreconocimiento de ambos tipos. O sea, en uno, el CMH va a poder generar esta unión con el linfocito T de manera independiente a su péptido, y en el otro, tanto el péptido como el CMH participan en este reconocimiento. De cualquiera de las dos maneras se da justamente la activación de los linfocitos T. ¿Okay? O sea, un reconocimiento de ese CMH halogénico. Y en el caso de los trasplantes, como les dije hace rato, pueden llegar a generar rechazos de distintos tipos. Vamos a ver tres tipos. El primer tipo de rechazo es el hiperagudo, ¿ya? Aquí no hay primero el agudo, hay hiperagudo, ¿correcto? A veces yo pongo preguntas como, no sé, ¿cuál es el que normalmente llega a darse como rechazo en minutos u horas después del trasplante? Y todos me ponen agudo, 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 y el hiperagudo no existe. Entonces, hiperagudo es el primero. ¿Qué va a pasar en este hiperagudo? Vamos a ver de que aquí al toque puede llegar a ser rechazado. Como les mencioné hace rato, era en minutos u horas. Entonces, ¿qué tiene que haber para que nuestro sistema inmunitario pueda rechazarlo tan rápido? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué quieren? Una sensibilización. Anticuerpos. Nuestro receptor no es compatible con el receptor, tiene anticuerpos contra ese tipo de antígenos, ¿no? Y por eso es de que cualquier tipo de trasplante puede llegar a generar un rechazo rápido, solamente en minutos u horas. ¿Ok? Entonces, aquí te menciona que está mediada por anticuerpos IgM, IgG, que normalmente suelen ser preexistentes, ¿no? ¿Y ustedes saben de que los IgM, IgG, para qué sirven? Ya, opsonización y ¿qué más? Inician sistema del complemento. Por eso es de que el rechazo es tan rápido. Es como si estuviéramos activando rápidamente nuestro sistema inmunitario innato, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Que con IgGs o IgM se activan el sistema del complemento, ¿no? Se generan daño en ese tejido porque el MAC genera daño, ¿verdad? Y empezamos a encontrar justamente que empieza a dañarse lo que viene a ser el endotelium, ¿ya? A veces podemos llegar a tener incluso trombosis e inflamación dependiendo en dónde se encuentre justamente este reconocimiento de los aloantígenos, ¿ya? Entonces, este es el primerito, el más rápido que se puede llegar a dar. Ahora, aquí el injerto no dura, o sea, el injerto se va a perder sí o sí. Vamos a ver el otro. El siguiente es el rechazo agudo, ¿ok? Entonces, tenemos hiperagudo, agudo. Doctora, ¿y esa previa sensibilización causa la existencia de los anticuerpos IgG y IgI? ¿A qué se debe? Porque es un caso de trasplante, bueno, y tendría que haber una previa exposición al anticuerpo de la persona. Puede ser, ajá. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, tipos de sangre. Ustedes saben de que nosotros, que somos tipo A, tenemos el anticuerpo ¿para quién? Para O, no, anticuerpos, o sea, que van a tratar de eliminar si es que ingresa para el B. Imagínate que yo estoy poniendo un tejido que ha pasado por justamente este tipo de sangre, ¿no? De hecho lo va a detectar, porque tenemos ya previamente anticuerpos contra ese tipo de solución, bueno, sangre, ¿no? Básicamente por eso. Pero sí, o sea, no, por eso es que se tiene que hacer pruebas previas. Esto es bastante prevenible, ¿no? Bastante. No puedes llegar a generar simplemente un trasplante cuando ya tienes un tipo de sangre distinto, ¿no? Entonces, sí, eso puede ser uno de los ejemplos que te doy, ¿no? Voy a averiguar más, pero ese es el más fácil de mencionar. Hay otro, ya, estábamos en el agudo, ¿no? En el agudo, por otro lado, aquí ya no me voy a demorar minutos, ya no me voy a demorar horas, sino que es un tipo de rechazo después de aproximadamente una semana del trasplante, ¿ya? Y para eso, en una semana ya van a estar empezando a ser mediados por un tipo de linfocito, ya sea CD8 o CD4.
¿ok? Por ende, vamos a ver de que aquí el linfocito TCD8 puede detectar a células que tengan antígenos extraños y pueden empezar a generar daño en el endotelio, ¿no? Un endotelio. ¿Ok? Ahora, aquí te mencionan de que ocurre un 60-75% de los trasplantes renales, ¿no? Y 50% del hígado, ¿no? Pero estos mecanismos de rechazo también pueden llegar a ser, digamos así, prevenibles de cierta manera si es que uno le da inmunosupresores desde el inicio. No podemos llegar a tener este tipo de rechazo completo, ¿no? Hay otros que en este caso sí son rechazos crónicos. Y en el rechazo crónico vamos a ver ya que pasan meses para poder llegar a generar una eliminación del trasplante, ¿no? Entonces empezamos a ver de que a partir de los 6 meses a un año después del trasplante justamente se da este rechazo crónico, ¿no? Tenemos también algunos tipos de síntomas como por ejemplo fibrosis, ¿no? Puede llegar a generar daño en hígados, arritmias, ¿no? ¿Y quiénes son los que van a empezar a actuar aquí? Son los linfocitos TCD4, ¿ya? TCD4 y macrófagos. Entonces, cuando uno pregunte las diferencias entre crónica y aguda, yo puedo simplemente poner cuáles son las células que participan aquí y acá, ¿verdad? Porque en la aguda, ¿quiénes son los que participan? CD8, CD4 y en la crónica, CD4 y macrófagos, ¿no? ¿Qué otra diferencia hay? En este caso el tiempo, ¿no? En la crónica más de 6 meses y en la aguda una semana, ¿no? Entonces, veamos allá. ¿Qué tipos de tratamientos existen para ello? Hay varios. Miren, hay un montón de fármacos, ¿no? Ciclosporinas, micofenolatos, rapamicinas, corticosteroides y así, ¿no? CTLA4, que ahorita lo vamos a ver para qué sirve, ¿no? Anti-interleucina 12, anti-CD3, etc. O sea, cada uno de estos va a tener un mecanismo de acción diferente. Por ejemplo, aquí tenemos la rapamicina, ¿no? Entonces, la rapamicina, como menciona acá, puede llegar a bloquear la proliferación de lo que vienen a ser los linfocitos, ¿ok? Inhibiendo lo que viene a ser la producción o la señalización de la interleucina 12. Esta interleucina 12, como viene a ser una citoquina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en una presentación y activación de linfocitos, nosotros necesitamos 3 señales. Si yo bloqueo una de estas señales, ¿qué pasa? ¿Se da la activación? No llega a generarse normalmente. Entonces, si yo empiezo a bloquear uno de estos puntos críticos, ¿no? Puedo llegar también a disminuir la probabilidad de activación de linfocitos y también disminuir el riesgo a que ellos puedan llegar a dañar al nuevo tejido. ¿Okay? Entonces, la rapamicina justamente puede llegar a dañar en este tipo de flujo, ¿no? Para no generar la proliferación. La anti-interleucina 12R también puede llegar a dañar el paso de la interleucina 12. ¿Qué más tenemos por acá? Creo hay otra rapamicina. Bueno, la rapamicina es la más importante. La ciclosporina, por otro lado, ¿no? Puede llegar también a generar la inhibición de producción de interleucinas 2, que normalmente se suele utilizar de manera autóloga, o sea, que él mismo puede llegar a generar una recepción de esta interleucina y mejorar su performance, pero si la bloqueamos simplemente no hay cómo, ¿no? Y la otra que es importante es esta, la CTLA4. La CTLA4, ustedes saben de que hay primera señal, ¿verdad? Segunda señal de coestimuladores y tercera señal con citoquinas, ¿sí? Yo puedo bloquear aquí, no se da la activación, pero también puedo bloquear los coestimuladores. Aquí es un poquito difícil de bloquear, pero vamos a ver cuáles son las otras dos opciones, ¿no? La de acá ya hemos hablado un poquito, pero la de aquí, en coestimuladores, ¿no? Como yo les dije al inicio, podemos tener una B7 unida a una CD28. Y esta es como un ON en lo que viene a ser la activación del linfocito, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que yo puedo llegar a tener un fármaco que en vez de generar la unión, ¿correcto? Pueda simplemente bloquear esta B7. ¿Y con qué se
puede bloquear la B7 con una que se llama CTLA4. Entonces se puede llegar a bloquear en esta zona y simplemente no hay segunda señal y por ende tampoco tercera, ¿no? Entonces se inhibe lo que viene a ser la coestimulación. Ahorita vamos a ver algo para que pueda llegar a quedarse un poco más la info, ¿no? Pero en el caso de las inmunoterapias, lo que se desea es que nuestro cuerpo, al menos esta inmunoterapia es para cáncer, ¿okay? Vamos a ver algunas inmunoterapias distintas. Esta inmunoterapia es para cáncer. Lo que se necesita en cáncer que nuestro sistema inmunológico sí reconozca al antígeno, ¿sí o no? Y como les dije hace rato, las CPAs y todas las células cancerígenas pueden llegar a tener distintos mecanismos para evadir nuestro sistema inmunológico, para engañarnos, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Se dice que se pueden utilizar vacunas con antígenos tumorales, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Primero, a la célula dendrítica se le va a enseñar de manera directa cuál es el antígeno que yo quiero que ella empiece a procesar, ¿ya? Esto obviamente se hace in vitro, ¿ok? No es que te lo avienten a tu cuerpo, ya, no. Se extrae sangre del paciente, se separan a las células presentadoras de antígeno y de manera in vitro, ¿no?, se les enseña de dos maneras. El primero es ingresando un plásmido, ¿okay?, que puede llegar a justamente expresar lo que viene a ser el antígeno tumoral, ¿ya? Así la CPA no está moviéndose buscando justamente cuál es el tumor y cuál no. Se está mostrando fácilmente cómo es el tumor. Es como darte una foto y decirte, a este tienes que buscar, ¿ya? La otra situación es de que esta CPA también se puede llegar a ayudar con un método que se le llama, creo que es por pequeñas pulsaciones eléctricas, en donde uno ingresa un antígeno a las células CPA, ¿ok? Entonces, esa CPA es como si la electrocutaran, pero bajito, ¿no? Y se le ingresa con estas pulsaciones justamente un antígeno para que ella ya tenga ese antígeno, lo procese y pueda presentarlo posteriormente hacia un linfocito TCD. De cualquiera de las dos maneras, la CPA ya está lista, ¿no?, como para ir a los nódulos linfáticos y presentarlo a un linfocito TCD8, ¿ok? Así que después de que le enseñamos, ¿qué haces? Se devuelve esas CPAs a tu cuerpo y esas CPAs ahora van a migrar, ¿no?, hacia algún nódulo linfático, a buscar un CD8 y a presentárselo para que ellas proliferen y pues puedan ir a buscar al tejido o a las células cancerígenas. Entonces, hay este tipo de vacunas, sí se pueden llegar a generar, ¿no? ¿Cuál es el papel de las células dendríticas en este caso? Como les mencioné hace rato, las células dendríticas tienen un papel bien importante porque son las primeritas que me van a poder ayudar a presentar el antígeno, ¿no? Si no tenemos CPAs, ¿qué puede llegar a pasar? Ya. No se activa. ¿Qué no se activa? Los linfocitos T, ¿verdad? Ya. También han encontrado, lamentablemente, células tumorales que pueden llegar a inhibir un poco a las CPAs. Lo que se menciona acá es de que empiezan a generar linfopoietina química estromal, que es esta de aquí, ¿no? Las expresan obviamente para que las células dendríticas empiecen a disminuir su presentación antigénica, ¿no? ¿Y para qué? Para que las células T normalmente no puedan llegar a detectarlas fácilmente, ¿ok? Eso es lo que normalmente, pues, es lo que puede llegar a ser una célula tumoral para que la célula dendrítica se tarde, digamos así, en la presentación antigénica. ¿Ok? Ya. Ahora, también hay otro tipo de estrategias. Tenemos, por ejemplo, la utilización de citoquinas, ¿ok?, que me parece que en un momento también lo vamos a ver un poquito más. Pero estas utilización de citoquinas suele ser bastante tóxico para nuestro cuerpo
y puede llegar a generar incluso efectos adversos en la persona que los está utilizando. Por eso sé que a veces no es tan recomendado, ¿no? Otra de las cosas que puede llegar a generarse es, por ejemplo, la quimioterapia, la radioterapia, ¿no? Pero como ustedes saben, también son terapias bastante fuertes para el organismo, ¿verdad? Normalmente en una quimioterapia, una radioterapia, ¿va dirigido el tumor? No. Y si no se dirige a esa célula cancerígena, ¿qué más puede dañar? Células propias. Células propias. Y si dañamos células propias, empezamos justamente con esa sintomatología que todas las personas que han pasado por radioterapias o quimioterapias empiezan a tener: pérdida de cabello, ¿no? Vómitos constantes, también cambio incluso en todas las papilas gustativas, no saben a nada, a veces no quieren comer, etc., ¿no? ¿Qué más? También podemos tener, por ejemplo, terapia con lo que viene a ser anticuerpos, ¿no? Son anticuerpos direccionados a que no se den las interacciones. Y ahorita vamos a ver en dónde pueden llegar a ser utilizados esta terapia con anticuerpos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener aquí algunas estrategias, ¿no?, para la respuesta inmune antitumoral. Tenemos algunas aplicaciones clínicas y también algunas vacunas, ¿no?, y o productos con células dendríticas que pueden ayudar justamente en cada uno de estos tipos de cáncer. ¿Ya? Eso se los dejo para ustedes. Vamos a empezar con qué es lo que pasa en una inmunoterapia. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una de las estrategias que fue mejorada, ¿no?, es justamente estimular, en este caso, a las células cancerígenas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Las células cancerígenas, como les mencionaba hace rato, pueden llegar a fallar pueden llegar a tener varios mecanismos de evasión. ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 mecanismos de evasión? Tres mecanismos de evasión. Pérdida su patita. Pérdida de CMH. Ya, ¿qué más? ¿Me lo pasé? Esta. Pérdida de CMH, pérdida de péptido. ¿Y qué más? Y producción de citoquinas inhibitorias, ¿no?, o inmunosupresoras. Cualquiera de las 3 pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, si las células cancerígenas tienen esto, ¿no?, lo lógico sería volvérselas o obligarlas a que sí las expresen. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacen justamente en esta parte. Observamos, ¿no?, aquí, que por ejemplo tenemos un tumor, ¿no?, que normalmente debería tener coestimuladores, por ejemplo, pero no los tienen, ¿no? Esta célula tumoral, para evadir a nuestro sistema inmunitario y activarlo, no tiene la segunda señal, sus coestimuladores. Entonces, una de las terapias es obligarla a que sí exprese esos coestimuladores. ¿Qué coestimuladores podemos utilizar? La B7, ¿no?, y también citoquinas, que sería su tercera señal, que es la interleucina 2, ¿no? Entonces, tenemos que le ingresan normalmente plásmidos para que esas células tumorales puedan expresar, ¿no?, la segunda y tercera señal. ¿Ok? Entonces, ya teniendo primera, segunda y tercera señal, se puede llegar a activar un linfocito TCD8. Si se llega a activar el linfocito TCD8 en un tumor, es bueno, porque así el TCD8 prolifera y puede llegar a empezar a buscar otras células cancerígenas y eliminar, ¿no? ¿Okay? Esto es lo que normalmente llegaría a ayudar en la proliferación, utilizando coestimuladores y también la tercera señal, que es citoquina. ¿Okay? Entonces, esta coestimulación, ¿no?, de citoquinas y de lo que van a ser los coestimuladores, se puede dar en varios tipos de experimentos, ¿no? Se menciona acá que hay algún tipo de toxicidad, si por ejemplo se utiliza interleucina 2, interferón alfa, factor de necrosis tumoral, ¿no? Cualquiera de esos puede llegar a tener cierta toxicidad. Se puede llegar a generar algunos shock, otros edemas, ¿no? Otros un poquito menos en efectos secundarios como fatiga, fiebre, ¿no? Pero pues siguen siendo tóxicos. ¿Okay? Acá lo que se está utilizando siempre son citoquinas, y como les mencioné hace rato, suelen ser bastante tóxicos para el humano.
¿ya? Sin embargo, pues están todavía en proceso de verificación. Cualquier tipo de inmunoterapia, chicos, que se acepte, tiene que ser aceptado por la FDA. No, uno no puede simplemente decir, bueno, esto creo que sí va a funcionar, así que me lo voy a poner. No, todas las terapias son aceptadas previamente antes de poder llegar a ser expuestas ante el público, ¿no? ¿Ok? La otra situación que se puede dar es bloquear algún tipo de señal, como les mencioné, ¿no? Hay algunas señales que van a tratar de activar un linfocito T, ¿no? Y hay otras que las van a inhibir. Entonces, en un tumor, ¿qué es lo que me beneficiaría? ¿Que se active o que se inactive? Que se active. Entonces, el coestimulador que apaga esta activación, ¿ok? Debería también estar bloqueado por si acaso. Entonces, vamos a encontrar por aquí que hay, por ejemplo, los PD1 y PDL1, que lo vamos a ver en un ratito. También está la CTLA4, ¿no? Con la CD80. Todos estos normalmente suelen ser enlaces, ¿no? Que pueden llegar a o bien apagar o bien prender justamente la activación del linfocito T. Entonces, con las estrategias utilizando anticuerpos, justamente se puede llegar a eso, ¿ya? Entonces tenemos acá diferentes tipos de anticuerpos que me parece el ipilimumab, por ejemplo, ya está aceptado, ¿no? Son anticuerpos que me pueden ayudar a inhibir ciertas uniones. Por ejemplo, aquí tenemos una célula dendrítica, aquí tenemos un linfocito T, ¿no? El linfocito T, para que no se active, ¿ok? Normalmente se suele llegar a unir desde la CTLA4 hacia un CD80 o también llamado B7. Cuando estos dos, este y este, se unen, el linfocito T no se activa, ¿ok? Pero en un cáncer lo que yo quiero es que se active, es al revés. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para evitar que no se active? Justamente bloquear a la CTLA4, ¿ya? La CTLA4, entonces, al ser bloqueada, va a dejar libre a la B7. ¿Y la B7 con quién se puede llegar a unir? ¿Alguien sabe? Con ¿Hola? CD28. Muy bien. Vamos de nuevo, ¿ya? Porque creo que ya se olvidaron de inmuno en la primera parte, ¿verdad? Ok, ya. A ver, teníamos la CPA. Teníamos un CMH, ¿verdad? Vértido. Y luego acá teníamos un linfocito T, ¿sí? El linfocito T también venía con su TCR, primera señal, ¿verdad? Segunda señal, ¿qué teníamos por acá? Coestimuladores. Teníamos coestimuladores, en este caso puede ser un B7 y acá un CD28, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, estos dos deberían unirse para que exista una segunda señal. Y tercera señal ya sabemos que es citoquina, ¿ok? Ya. ¿Qué pasa cuando esta B7 se une a la CD28? El linfocito T se llega a activar, ¿correcto? Pero esa B7 también se puede llegar a unir a una CTLA4, CTLA4, ¿ok? Que puede llegar a estar en un linfocito T. ¿Para qué? Recuerden de que siempre tenemos que tener un ON y un OFF, ¿ok? Cuando se une esta B7 a la CTLA4, ¿qué es lo que pasa? Inhibición de este linfocito T, ¿ya? En los linfocitos normalmente suelen haber un montón de estas de aquí, un montón. ¿Para qué? Para que haya mucha más probabilidad de que sí se activen, ¿ok? Y la expresión de la CTLA4 aparece solo cuando se necesita o en muy bajita cantidad, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la B7, si empieza a comparar CD28 y CTLA4, él siempre va a preferir irse a la CTLA4, siempre. Tiene una afinidad de, no sé, 5 más, ¿no? Con este CD28, 1, así. Por eso es de que esta tiene un montón en expresión y esta tiene muy poquita. Pero pese a que haya muy poquita, siempre se va a dar la unión si es que existe esta CTLA4. Ahora,
¿qué es lo que hace el ipilimumab? El ipilimumab lo que va a hacer es bloquear el PDA. Se va a unir a esta CTLA4 impidiendo que la CTLA4 se una con esa CPA. ¿Y qué va a pasar? Vamos a inhibir el off. ¿Ya? O sea, inhibiendo el off, ¿qué pasa? Lo dejamos de que ya no exista cómo inhibirlo, sino que siempre esté activándose y activándose y activándose. Algo que pasa en el cáncer es de que normalmente se suele dar una inactivación siempre, ¿ya? Entonces, con el ipilimumab le damos más chances de que esta CPA y este linfocito T siempre estén en on, porque es lo que se necesita para combatir con esas células cancerígenas. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Todo bien? ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no?, con lo que vemos aquí. ¿Ok? El ipilimumab va a unirse a esta CTLA4 dejando libre la B7. Y si está libre la B7, ¿a quién va a tener que preferir? A un CD28. ¿Ya? Es como cuando tú te vas a la heladería. A mí me gusta, no sé, vainilla y choco chip. Yo prefiero choco chip 1000 veces que vainilla, ¿no? Pero llego y le pido, quiero choco chip, señor. Uy, no tenemos. Tenemos menta y vainilla. Ay, no, ya. Lúcuma. Ni modo, vainilla. ¿Ok? Es preferencias, básicamente. Como Un poquito nada más. otra de las situaciones es que la célula tumoral puede llegar a presentar algo llamado PDL1. Pero es que se ¿ya? supone que era Y el por... linfocito T tiene el otro, el PDL. Perdón. PD1. El ligando de ese PD1 lo tiene la célula tumoral. ¿Ok? ¿Qué pasa en una célula tumoral cuando este y este se unen? Inhibe la activación del linfocito T. O sea, esa célula tumoral le va a decir, no, acá no pasa nada, no te actives, ¿no? Justamente con estas dos uniones, PD1 y PDL1, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con esta terapia de anticuerpos llamada MDX 1106? Anti-PDL1, ¿ok? Este anticuerpo se va a unir a la PDL1 que tiene el linfocito T, dejando libre el PDL1, ¿ya? Si es que no se une, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con el linfocito T? ¿Se activa o no se activa? No se activa. Cuando se unen, no se activa. Entonces, si yo bloqueo esa inactivación, voy a dejarlo libre para que siga activándose. ¿Ya? Y sé que es difícil, porque acá siempre es negativo con negativo. No, pero eso no me lo voy a poner en el examen. Ahí da negativo con negativo positivo y yo, no,